Bienvenidos a nuestro programa 360 grados por Bolivia. En el programa de hoy hablaremos sobre la importancia de comprender a la audiencia local al implementar una empresa en Bolivia. Pero además hablaremos sobre la segmentación y la oferta de valor. Analizaremos cómo adaptar las estrategias de marketing, veremos ejemplos exitosos, pero también veremos los contenidos del programa de formación integral de gerentes, realizada por la Escuela de Gestión Pública Plurinacional y con el Viceministerio de Políticas de la Industrialización. Quédense en este programa porque ya empezamos con nuestra invitada. Bueno, para hablar de ese tema nos acompaña Pamela Blanco. Ella es de nacionalidad argentina y es consultora de marcas. Es especialista en pensamiento estratégico de marcas. Ha dirigido y coordinado procesos de diseño estratégico y consultoría de identidad, comunicación y experiencia de marca y experiencia de clientes en más de 80 empresas a nivel nacional e internacional en el ámbito público y privado, como Coca-Cola, Shell, Walmart, Jumbo, YPF y Copa Airlines, entre otros. Es especialista en estudios industriales, culturales y sociedad. Ha desarrollado estrategias de marca, destino y cultura para el Ministerio de Cultura de la Nación Argentina. Estamos hablando de marketing digital y comprensión de audiencia. Pamela, por favor, ¿por qué es importante entender a la audiencia local? Al abrir una empresa en Bolivia, considerando la diversidad cultural y las diferencias socioeconómicas del país. Bien, bueno, primero muchas gracias por invitarnos y por permitirnos este espacio también. Básicamente, en realidad, hay algo que es vital cuando desarrollamos cualquier tipo de negocio, de emprendimiento, de comunicación cualquiera, diría yo, ¿no? Porque también nos pasa cuando tenemos que hablar con alguien y plantearle un problema o algo bueno, digo, que es entender a quién le hablamos, ¿no? Entonces, solamente entendiendo a quién le hablamos podemos hacer que esa comunicación sea un poquito más asertiva. O sea, siempre sabemos que hay, ¿no?, como una distancia entre el que está emitiendo ese mensaje y el que está del otro lado. Entonces, es muy importante poder entender bien con qué recursos cuenta, cuáles son sus dolencias, qué le está pasando. Y me parece que eso es algo muy importante, sobre todo también para entender cómo planteamos negocios, cómo planteamos emprendimientos, porque por ahí sucede que no tenemos como una gran empresa, pero capaz alguna de las personas que nos está viendo tiene algún emprendimiento o algún desarrollo, y ahí también es importante, ¿no? O sea, básicamente en realidad la idea es ¿qué le puedo dar yo a esa persona? Y para eso, para poder de alguna manera empezar a plantear ese tipo de cosas, necesito entender quién está del otro lado. Es importante, me parece, no solamente en Bolivia, o sea, es importante en cualquier situación, poder entender que en realidad muchas veces tomamos ideas de otros lados, pero que cuando aterrizamos en nuestro país las tenemos que ayornar a las cuestiones que nos convocan, ¿no? Y a lo que somos como realidad, que no siempre es igual a la experiencia que puede tener un otro, mismo dentro de las distintas regiones, ¿no? No es lo mismo estar planteando un comercio, una empresa, un negocio en el Alto, que estar en Santa Cruz, que estar en el Titicaca, ¿no? O sea, hay diferentes situaciones, diferentes necesidades que tienen que ver con el contexto geográfico, pero también en realidad con cómo son esas personas y las necesidades que van contando. Creo que ahí está la clave de poder plantear negocios exitosos y que en realidad es desde ahí que tenemos que empezar a trabajar para ver en realidad qué podemos hacer, cómo podemos ser diferentes entendiendo a ese que tenemos enfrente. ¿Qué criterios específicos de segmentación de audiencia debería considerar una empresa al entrar al mercado boliviano, tomando en cuenta las características demográficas, geográficas y culturales? Bien. Por un lado, digo, hay muchas maneras de poder segmentar, ¿no? Básicamente, en realidad, lo que nosotros hacemos cuando decimos segmentar audiencia es armar grupos. En este caso serían grupos de compradores, ¿no? Grupos de clientes. Cuando hablamos de audiencia no solamente estamos hablando de los clientes, igualmente podemos estar hablando también de algún aliado para llegar a esos clientes, podemos estar hablando también de alguna otra empresa a la que le tenemos que reportar cosas. Digo, es entender quién está del otro lado. Y esos segmentos o esos grupos se arman en relación a cuestiones específicas de comportamiento, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer es nosotros poder entender cuestiones que tienen que ver con qué hacen
cómo hacen y qué es importante para las personas que tenemos del otro lado. Esa segmentación puede estar dada por las edades, puede estar dada por una ubicación geográfica, puede estar dada por un tipo de necesidad específica, como por ejemplo personas que nunca van a usar o no utilizan pagos digitales y personas que sí. Y lo que tratamos de hacer cuando armamos estos grupos es de cruzar esos valores, porque de alguna manera lo que estamos tratando de generar son grupos más interesantes para poder comunicar y pensar entonces en relación a esas dolencias, necesidades y cuestiones de comportamiento de estas personas o de empresas, si es que nuestro negocio es un negocio que va de empresa a empresa, qué cosa le podemos otorgar como valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensar que todos nuestros clientes se comportan de la misma manera, en realidad es un error, y seguramente si nos ponemos a analizar con qué personas hablamos, con qué entidades nos relacionamos, encontremos que hay ciertas cosas específicas que a algunos le importan más que a otros. Entonces, en realidad mi consejo sería armarse primero un papel, ¿no? Y plantear ahí con quién hablamos nosotros cuando hablamos dentro de nuestro negocio. ¿A quién le tenemos que vender? ¿Qué le importa a esa persona? ¿Dónde vive? ¿Qué edad tiene? ¿Qué recursos utiliza? ¿Cómo compra? ¿Cómo prefiere pagarnos? ¿De qué cosas se queja cuando viene una queja hacia nuestro servicio? Y así empezar a ubicar distintos grupos para a partir de ahí empezar a construir. Creo que esa es la clave en realidad. ¿Cómo puede una empresa usar la segmentación de audiencia para ajustar sus estrategias de marketing y mensajes en Bolivia? ¿Puede dar algunos ejemplos de segmentación efectiva en este contexto? Bien, yo creo que ahí la clave es, primero en realidad tenemos que entender qué es lo que hacemos nosotros, plantear en realidad como cuál es nuestra identidad, más allá de la relación que tengamos con el producto. O sea, si el qué hacemos es fabricamos zapatillas, estamos cortos, ¿no? Hay que entender como un poco más qué es lo que eso le termina dando a las personas. Y después, por otro lado, sucede de la misma forma que nos pasa a cualquier persona cuando se tiene que parar a hablar con un otro, que uno puede ir adaptando ese mensaje, ¿no? Entonces, de repente, para ponerlo en un ejemplo que por ahí todos podamos entender, si yo tengo una entrevista de trabajo, hablo de una determinada forma, me visto de una determinada manera para ir a esa entrevista, porque la persona que voy a tener del otro lado entiendo que me está midiendo por mis capacidades profesionales, probablemente espera que tenga una determinada imagen, ¿no? Que no vaya con un jogging de salir a correr. Digo, hay una cierta expectativa puesta ahí. Entonces adapto mi mensaje, no solamente en lo que digo, sino en las cosas que digo de mí, en lo que digo que soy bueno, a esa persona que está y también en cómo me veo, ¿no? Por otro lado, eso mismo se traduce a cuestiones que tienen que ver con estrategias de marketing. Si yo tengo un cliente que es una empresa versus un cliente que es un profesional, pongámosle como ejemplo, tengo como clientes constructoras y tengo como clientes arquitectos profesionales o ingenieros profesionales, lo que yo le voy a ofrecer a cada uno de esos va a ser diferente, porque la empresa tiene unas necesidades específicas que podrán tener que ver con volumen, tiempos de entrega, cuestiones relacionadas a facilidades en ciertos pagos, que un profesional no las va a tener otras necesidades. Por ejemplo, no sé, que yo lo asista en determinadas cuestiones, que de repente le pueda ofrecer un trato un poco más cercano, que sea menos frío. Y ese tipo de cuestiones solamente las puedo pensar en relación a las audiencias. Por otro lado, en cuanto a lo que es el marketing, las empresas van a estar en ciertos lugares y las personas individuales van a estar en otros, ¿no? Entonces, si yo de repente quiero hablar con una persona para que me compre un curso, por ejemplo, trataré de entender en dónde se mueven esas personas en el ámbito digital, así como también en el ámbito físico, pero si nos centramos básicamente en el ámbito digital, voy a tratar de entender dónde está,
qué tipo de redes sociales usa, en qué horarios lo usa, en qué lugares transita, si utiliza el celular, cómo lo utiliza, si está sentado en la computadora, cuánto tiempo está sentado en la computadora, y en relación a eso voy a plantear una estrategia de comunicación que tome en cuenta el comportamiento de esa persona. Ahora, si voy a relacionarme con una empresa, probablemente en realidad toda mi manera de moverme tiene que ser diferente. De la misma manera que no me veo, no me visto, no hablo igual frente a alguien que me va a tomar una entrevista de trabajo versus un amigo, ¿no?, con el que voy a tomar unas chelas y de repente la conversación es mucho más relajada. Entonces, las empresas también pueden hacer esas cosas, los emprendimientos pueden hacer esas cosas, las marcas tienen que moverse flexiblemente para poder hablarle a una audiencia y a otra, si es que estamos organizando nuestro negocio frente a múltiples personas o entidades que nos tienen que escuchar, ¿no? Es un poco como hacer de detective de comportamiento y empezar a entender dónde están para a partir de ahí poder plantear relaciones que sean más asertivas, desde la construcción del mensaje, desde el lugar en el que voy a poner un anuncio, desde la manera en la cual voy a usar colores o formas que también estén más relacionadas a la manera que tienen esos públicos de poder ver, de poder hablar y los lugares en donde cada uno está. Pamela, desde tu experiencia, ¿qué errores o descuidos se suelen cometer al iniciar una empresa? Yo creo que el primer error que solemos cometer es pensar que nuestros productos se van a vender solos, ¿no? Ese es el primer error, pensar que, nosotros estuvimos trabajando con empresas estatales, pensar que porque, el Estado desarrolla algún tipo de industria o alguna empresa específica que considera estratégica, ese producto va a tener una demanda per se y sin que nosotros hagamos ningún esfuerzo. Y por otro lado, creo que otro error es centrarnos en los productos para generar estrategias comerciales o estrategias de comunicación, en lugar de entender a las personas que usan ese producto o a las personas que de alguna manera nos están demandando cosas. Básicamente por dos razones. Una, porque cuando tenemos la mirada solamente centrada en el producto nos quedamos cortos y nos quedamos como en una ventanita muy pequeña que es solamente lo que ese producto hace o resuelve, y entonces, y ahí viene lo segundo, perdemos capacidad de poder hacer crecer nuestros negocios. Cuando ponemos a las personas en el centro y empezamos a entender cuáles son las necesidades de esas personas, podemos generar mensajes más asertivos, pero por otro lado también lo que podemos hacer es empezar a pensar qué otras cosas necesita esa persona y de alguna forma, si yo tengo la capacidad para poder brindarle esas otras cosas, lo cual implicaría abrir nuevas líneas en ese negocio, ¿no? Entonces, pensar que si esta persona me está comprando cuestiones relacionadas a, no sé, una certificación en algo que hace, también quizás necesitaría que lo ayudemos a capacitar a su equipo interno para que puedan de alguna manera llevar bien ese plan de la certificación. O pensar en que si yo estoy vendiendo una semilla, bueno, ese productor también tiene otras necesidades en las cuales yo lo puedo acompañar. Cuando yo pienso en el cliente, en realidad lo que estoy haciendo es empezar a potenciar mucho más el negocio, empezar a pensar en un lugar un poco más amplio que me permite crecer y plantear soluciones nuevas. Cuando solamente estoy pensando en el producto, no tengo nada más por resolver, o sea, el producto ya está ahí y lo que puedo decir sobre eso es muy corto y sobre todo repetitivo, ¿no? Entonces, pensar en el cliente hace que de alguna manera podamos pensar un poco más abiertamente y empezar a crecer de verdad. Bueno, Pamela, muchas gracias. Esperamos un momento porque nos vamos a un corte y retornamos para seguir hablando sobre marketing digital. Continuamos con 360 grados por Bolivia y hoy estamos hablando sobre la importancia del marketing digital. Pero para eso, Pamela nos hablará sobre cuál es la importancia de la oferta de valor
y también por qué es esencial comunicarla de manera efectiva en el mercado boliviano. Pamela, continuamos hablando sobre la oferta de valor. ¿Qué es una oferta de valor y por qué es tan importante que una empresa la comunique bien en el mercado boliviano? Bien. Bueno, lo primero a tener en cuenta es que la oferta de valor básicamente deviene de haber entendido primero quién es la persona con la que hablamos, ¿no? O quién es la entidad con la que estamos haciendo nuestro negocio. Una oferta de valor básicamente es por qué debería elegirme a mí por sobre la competencia, qué le estoy resolviendo a ese cliente, ¿no? Esto es importante porque, digamos, hoy las personas, todos en realidad, y si nos ponemos a pensar en cómo cada uno elige qué comprar o cómo compra, de alguna manera nos basamos en algunas cosas que por ahí son intangibles, ¿no? Que tienen más que ver con la experiencia que eso me genera, con cómo las cosas me resuelven determinadas situaciones, que con la mera funcionalidad, ¿no? Hay una teoría que habla de que básicamente las personas tienen distintas escalas de necesidades y una vez que resolvieron la escala más básica, que en nuestro caso sería alimentarnos y abrigarnos, de alguna manera empezamos a requerir cosas más hacia arriba, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto también pasa con nuestros productos y con nuestras empresas. Una vez que yo resolví la funcionalidad, en realidad voy a tratar de comprar por otro tipo de valores que tienen que ver con las necesidades que me resuelve, con lo que me hace sentir, con cuestiones vinculadas a tal vez el estatus que me da trabajar con esa empresa o tener este producto. Entonces, para poder armar una oferta de valor asertiva, en realidad lo que yo tengo que entender es de esa audiencia, un poco volviendo al tema que hablábamos en el bloque anterior, de esos tipos de clientes que hay, ¿qué le importa a ese cliente? Y entonces en relación a eso uno puede armar un mensaje de por qué debería elegirme a mí por sobre un otro. ¿Cómo puede una empresa adaptar su oferta de valor para satisfacer las diferentes necesidades y preferencias de los clientes en Bolivia? Es un poco de las dos cosas, me parece a mí. Y creo que hay algo importante de entender que es la elasticidad que puede tener una marca o una empresa en su comunicación. Nunca vamos a poder tener a todos contentos y nunca vamos a poder abarcar todo el mercado. Pensar que nuestra audiencia, nuestro cliente es todo el mercado que hay disponible es un error. O sea, no es un utópico inalcanzable justamente por esta diversidad, ¿no? Y en Bolivia, sobre todo, yo creo que de los países que tenemos dentro de la región es uno de los países más diversos, pero a la vez más diversos e integrados. O sea, hay algo que sucede de la convivencia verdaderamente de esa diversidad que es muy interesante y que yo no he visto que se dé en otros países de la región al nivel que se da en Bolivia. Entonces, creo que ahí lo que hace falta es poder estudiar qué tan alejados están esos segmentos a los cuales nosotros queremos apuntar. Tal vez en algunos casos estén tan alejados que sea necesario, más allá de poder estudiarlos y poder analizarlos, armarles una marca separada o una empresa separada que se encargue de esa audiencia. Porque no vamos a poder nunca ser tan elásticos que vamos a poder tener contento, digamos, a toda esa población. Entonces, de alguna manera hay que ver hasta dónde yo puedo estirar con eso, porque tal vez haya algunos que no nos compren justamente por relacionarnos con una cierta audiencia o con una cierta oferta que nosotros le estamos dando a un otro. Entonces, lo primero para poder armar ofertas de valor asertivas es entender a quiénes yo quiero apuntar y si no sería necesario separarlos, digamos, en esa comunicación y separarlos de manera tal hasta que yo me pueda mostrar como con una marca hacia uno y una marca hacia otros. Una vez que nosotros tenemos ese estudio, nuestras audiencias o aquellos a quienes nos estamos comunicando no pueden estar tan distantes entre sí. Hay ciertos parámetros que deberían poder compartir que tienen que ver en realidad con lo que somos nosotros como empresa o como entidad. Hay algo
que tenemos que hacer, que es hablar el mismo lenguaje de quien tenemos enfrente, y para eso hay que tener una cierta escala de valores compartidos con quien tenemos enfrente, y no podemos estar simplemente por atacar o hacer otra oferta de valor distinta, proponiendo cosas que de alguna manera se contrapongan demasiado con nuestra identidad, con lo que nosotros tenemos como propuesta interna general, ¿no? Hacia adentro del propósito por el cual nos encontramos dentro de la empresa. Entonces, creo que en realidad como mensaje es: no vamos nunca a poder atacar la diversidad completa, y en el caso que necesitemos hacerlo, hay que pensar estrategias de llegada que nos permitan diferenciarnos verdaderamente hacia esos públicos, ¿no? Pamela, ¿podrías darnos algunos ejemplos de ofertas de valor exitosas en Bolivia y cómo han ayudado al éxito de las empresas en el mercado local? Yo creo que cuando hablamos de propuestas de valor y esta cuestión de por qué nos elegirían a nosotros frente a un otro, primero obviamente decíamos hay que entender al público y a partir de ahí uno empieza a pensar, ¿no? Pero si por ejemplo nosotros tuviésemos un canal de noticias, pongámosle, ¿no? Y nuestra audiencia de repente es una audiencia que tal vez no habla español. Nuestro diferencial o nuestra oferta de valor hacia esa audiencia podría ser las noticias de todos los días en tu idioma, digo. Así se construye una oferta de valor, ¿no? Es una frase que de alguna manera tiene que sonar linda, tiene que encantar al otro, es un poco aplicar como una técnica de seducción, y le tiene que transmitir claro y corto qué hacemos nosotros diferente a otro. Entonces, lo que nosotros estamos vendiendo es lo mismo que puede vender cualquier señal internacional de noticias o cualquier otra señal nacional de noticias en donde de repente esas noticias del día a día se dan en español. Pero bueno, tengo un público que tal vez necesita que yo hable en quechua o que hable en aymara. Entonces, de repente pensar en ese tipo de necesidades muy específicas son los que verdaderamente pueden hacernos diferente a un otro que está compitiendo por lo mismo, ¿no? Que básicamente es entregarle a la audiencia que tiene enfrente qué es lo que está pasando en ese día a día, ¿no? Pamela, muchísimas gracias. Ya para finalizar, tal vez algunos comentarios que quieras complementar sobre este tema tan importante que es la oferta de valor y sobre lo que es marketing digital, por favor. Bien. A ver, por un lado, para nosotros digo, es un honor como poder formar parte de esto, y verdaderamente creo que el rol que tienen las empresas estatales, que el rol que tienen los desarrollos de negocios locales, las empresas privadas también, ¿no? O sea, los que hacemos por, en y para Bolivia, de alguna manera hay que sacar eso a la luz. Hoy es una tendencia a nivel global comprar producto local, digo. Porque cuando uno compra producto local, en realidad lo que está haciendo es desarrollar a su comunidad. Entonces, cuando uno compra producto nacional, en realidad lo que está haciendo es ayudar al desarrollo de su país, ¿no? Y si le va bien a una empresa nacional, en realidad nos va bien a todos. Por otro lado, creo que también hay un gran desafío por delante, que es poder entender al otro, ¿no? Al que tenemos enfrente. Como empresas, como instituciones, a nivel privado, a nivel estatal, digo, lo importante es poder entender al otro y tratar de no confiar en esas soluciones que por ahí de repente vemos que se hicieron en países que nada tienen que ver con nuestras realidades, ¿no? Entonces, yo creo que si tenemos que mirar referencias, tal vez las referencias deberían ser referencias de nuestros países limítrofes, de alguna provincia limítrofe, de alguna comunidad, digamos, que esté un poco más cerca, ¿no? Porque a veces nos ponemos objetivos o miramos o tenemos como referentes empresas que manejan otro tipo de contexto, otro tipo de sociedades, otro tipo de capacidades económicas, ¿no? Y nosotros después luego queremos venir a aplicar esa receta magistral a nuestros países y esa receta magistral no funciona, ¿no? Entonces, el entender ese contexto es lo que en realidad nos va a ayudar a poder plantear soluciones que estén aterrizadas y sobre todo que sean factibles. Y por otro lado, creo que es importante poder trabajar el valor intangible de lo que hacemos como empresas nacionales, generarle una emoción a las personas.
O sea, más allá de la cuestión que nosotros resolvamos de fondo, que tenga que ver con qué es lo que producimos, empezar a contar la historia que hay detrás, ¿no? Y así como de repente en algunos momentos nos contaban que el hecho de que se haya instalado una empresa en determinado lugar hizo que poblaciones o comunidades aledañas empezaran a poder tener recursos que antes no tenían, como puede ser la luz, el gas, digo. Ese tipo de cuestiones son cuestiones de las que nosotros como empresas también somos responsables, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hacemos con nuestra comunidad? ¿Qué le devolvemos? ¿Cómo podemos ayudarlas a mejorar? ¿Qué cosas le podemos dar a ese contexto que tenemos alrededor? A veces es como que demandamos mucho de la afuera y en realidad no nos estamos ocupando de pensar también, bueno, ¿qué valor le damos, ¿no? ¿Qué le dejamos? Porque si pretendemos que los otros estén orgullosos del ecosistema de empresas boliviano, en realidad hay una responsabilidad interna por también mostrar qué cosas positivas hacemos más allá de vender un producto determinado. Y creo que a veces eso no está bien contado. Como que hacemos un montón en el ámbito productivo y después no contamos en realidad el impacto real, el impacto social que tiene. Entonces, me parece que hay que empezar a ablandar un poco esos discursos y a entender que somos parte de un entramado social en el cual somos hacedores también, ¿no? Y tenemos una responsabilidad frente a ese crecimiento. Gracias por acompañarnos en 360 grados por Bolivia. En el programa de hoy nos acompañó Pamela Blanco, de nacionalidad argentina, especialista en marketing digital. Hablamos sobre la importancia de comprender la audiencia local, la segmentación efectiva y la oferta de valor en el mercado boliviano. Esperamos que estos temas hayan sido y te hayan brindado herramientas útiles para comprender los desafíos empresariales en un mercado tan diverso como es el nuestro, el boliviano. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa.